En consideración en general, el dictamen de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se implementa una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación, orden del día 8-10. Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, presidente. Estamos votando hoy una ley muy importante que ha convocado el trabajo de muchísimas personas desde hace varios años, aquí en el Congreso de la Nación, en todos los bloques y en varias comisiones, pero también en el Poder Ejecutivo y en las sesiones profesionales y organizaciones no gubernamentales que hicieron sus aportes. Como presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quiero manifestar mi satisfacción por realmente el amplio consenso que se ha logrado en el trabajo en comisiones y por la forma seria y responsable en que ha sido trabajado este tema. En su mayoría, las disidencias que se han expresado en el debate no han sido sobre la base de la política pública, sino cómo mejorar su implementación. Esto quiere decir que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina viene siendo, hoy es y seguirá siendo una política pública. Frente a ciertos cuestionamientos de sectores antivacunas, vale la pena recordar la declaración sobre vacunas de junio del 2015 de la Academia Nacional de Medicina, que decía: uno de los mayores logros de la medicina fue el descubrimiento y la aplicación a la población de vacunas cada vez más eficaces que permitieron eliminar o disminuir significativamente la enfermedad y la muerte provocadas por innumerables microorganismos patógenos. A través de los años, toda la evidencia científica existente demostró que los beneficios obtenidos sobrepasan con creces algunos efectos adversos de las vacunas. Con su aplicación a la población se logró erradicar la viruela del planeta y la poliomielitis en todos los países del mundo. Asimismo, se logró controlar otras enfermedades infecciosas, tales como difteria, tétanos, coqueluche, fiebre amarilla, sarampión, rabia, papiloma humano, rubiola, varicela, influenza, hepatitis A, hepatitis B, entre otras, al disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad que estas enfermedades ocasionan. Esta ley no viene ni pretende modificar sustancialmente una realidad, sino consolidar y mejorar lo que el Estado argentino viene haciendo en la materia y actualizar la normativa que ya tiene 30 años, brindando nuevas herramientas de control y adecuando algunos conceptos que han ido evolucionando en estos tiempos. El primer aspecto central de esta política es que el Estado, a partir de ahora, es quien asume la responsabilidad de mantener actualizado el calendario de vacunación y proveer todo lo necesario para su efectivo cumplimiento. El segundo aspecto es la obligatoriedad, que de alguna manera es una consecuencia del primero. El esfuerzo que hace una comunidad para sostener esta política sanitaria y el carácter solidario de la vacunación apelan a la responsabilidad social. De nada serviría ese esfuerzo que hace la comunidad si no somos todos los que cumplimos con la vacunación. Y eso es muy difícil de lograr si el Estado no adopta una actitud determinada y enérgica o si no cuenta con las herramientas para implementarlo. Con este propósito, el de asegurar el cumplimiento de esta política sanitaria, es que la ley, manteniendo la responsabilidad de los padres, encargados y representantes legales de menores e incapaces, asume activamente una serie de mecanismos como la certificación del cumplimiento deba ser requerida para determinados trámites, la creación de registros nacionales de la población vacunada y de los vacunadores eventuales, también la asignación de funciones precisas a la autoridad de aplicación, la obligación de comunicar los incumplimientos para los funcionarios públicos y para los establecimientos educativos de salud públicos y privados. También hay sanciones para el caso de incumplimiento con multas que llegan a los 100 salarios mínimos vital y móvil.
Por último, quisiera destacar en primer lugar el trabajo del principal impulsor del proyecto que hoy sancionaremos, mi compañero el diputado Pablo Yetling. Pero no puedo dejar de mencionar que hemos tenido a la vista otros proyectos, el de la diputada Carrizo, el del diputado Solanas, el de la diputada Bianchi, de la diputada Majul, los antecedentes como el proyecto de la diputada Gallardo, los aportes recibidos durante el tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, reconociendo la labor y sobre todo la buena disposición de sus presidentes, el diputado Daniel Lipovetsky y el diputado Luciano Laspina. El trabajo de todos los diputados integrantes de estas comisiones y también de sus asesores ha sido fundamental para llegar a este acuerdo. Rescato también el equipo de asesores del doctor Adolfo Rubinstein, de funcionarios y exfuncionarios de la actual y de la anterior gestión, relacionados con el tema y el apoyo de diversas entidades como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Fundación Huésped, UNICEF Argentina y la Organización Panamericana de la Salud. Como se dijo en el debate en la comisión, es un orgullo para la Argentina este calendario que hemos ido construyendo a través del tiempo. Por eso quisiera recalcar una vez más que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina fue, es y seguirá siendo una política pública. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. A ver, ahí va, ahora sí. Gracias, presidente. Es muy breve, es para fundar, porque yo firmé en disidencia parcial este proyecto. Básicamente, la verdad es que valoro la iniciativa, como bien ha expresado la diputada Polledo. Ha sido un enorme trabajo en las comisiones, esta iniciativa del diputado Yetling. Pero la verdad es que hay algunos aspectos que tienen que ver con el grado de capacidad que el propio Estado tiene para llevar adelante en forma inmediata esta política, me preocupan. Básicamente porque si uno toma algunas experiencias de vacunaciones obligatorias en la Argentina, nosotros tenemos que, por ejemplo, para el tema de la gripe, nuestro país ha comprado desde el 2010, a partir de un convenio que realizó con empresas farmacéuticas, el Estado argentino se obligó a comprar una cantidad de vacunas que luego no terminan siendo colocadas a la población. No se produce la inmunización que obviamente todos queremos llevar adelante a través de estas políticas públicas y fundamentalmente que propicia esta iniciativa. Así, por ejemplo, se compraron desde el 2010 al 2018 80 millones de dosis, de las cuales efectivamente se colocaron 45 millones. Estamos hablando de que prácticamente el 40% de la compra que hizo el Estado Nacional en vacunas no pudo llegar a la población que debía ser inmunizada. Por eso nosotros desde la comisión propusimos algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, pero más allá de esto quería explicar y pedir autorización para insertar, porque obviamente comparto con todos los colegas la preocupación de las políticas públicas de salud y de la inmunización de toda la población, pero también tengo que decirles que francamente me preocupa que la aplicación de esta ley pueda solamente o principalmente garantizar ganancias para empresas farmacéuticas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta. Sí, diputada. No anda. Ahora sí. Gracias, presidente.
La verdad es que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, esta iniciativa. Es un proyecto muy importante, institucionaliza una política pública que durante el año 2013 y 2015 hemos desarrollado fuertemente, que tiene que ver con el calendario nacional de vacunación. Usted sabe, presidente, que hemos incorporado 19 vacunas a ese calendario. Pero además vamos a acompañar este proyecto de ley porque deroga una ley vigente del año 83, que fue una ley muy importante por la obligatoriedad de la vacunación, pero entendemos que tiene que ser superada, ampliada, modificada, profundizada. Por eso vamos a acompañar esta iniciativa. Además, establece la vacunación como un bien social, sujeto a los principios de gratuidad, obligatoriedad, garantía de la disponibilidad de vacunas, incorpora y otorga rango legal al calendario nacional de vacunación, crea el Registro Nacional de Población Vacunada, el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales, crea la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas y declara la Ley de Orden Público. Pero además esta ley ha conseguido el aval y la adhesión de numerosas organizaciones internacionales y de comunidades científicas como es UNICEF, como es la Organización Panamericana de la Salud, como es la Fundación Huésped, como es la Sociedad Argentina de Inmunología, como es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Ahora bien, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, pero hemos firmado en disidencia en la Comisión Conjunta, en el dictamen de la Comisión Conjunta que se hizo entre Salud y Presupuesto, y yo quiero explicar por qué y cuál es nuestra disidencia. Este proyecto de ley tenía un artículo 4 que declaraba la intangibilidad de la partida presupuestaria para el área de vacunaciones y de vacunas en la Argentina. Y la verdad que para nosotros era esto bien importante, porque modificar este artículo y sacarle esta palabra, que para algunos simplemente puede ser una palabra, para nosotros era garantía de derechos. ¿Y por qué decimos que era importante garantizar el derecho a tener una asignación presupuestaria acorde y que esa asignación presupuestaria no se pueda modificar? La verdad es que porque sabemos que el 2010 en adelante han sucedido distintas cuestiones que ponen en duda la responsabilidad y la prioridad que el gobierno le asigna al área de vacunaciones en la Argentina. De hecho, en el 2016 eliminaron la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Después, en el 17, bastante tiempo después, la incorporaron, pero como una dirección simple. Además, hemos detectado en distintos distritos denuncias en los medios y demás de faltantes de algunas vacunas, por ejemplo en Formosa y en La Pampa durante el año 2018. Pero además han denunciado faltantes de vacunas entre el 17 y el 18 una gran cantidad de provincias entre sus áreas de vacunación y le han escrito a los distintos ministros de salud de las provincias y han alertado porque no recibimos las dosis adeudadas en el 2017 y suscriben esta nota y esta preocupación la provincia de Catamarca, de Chubut, de Chaco, de Corrientes, de Córdoba, Entre Ríos, de Formosa, de La Pampa, de Jujuy, de Mendoza, de La Rioja, de Neuquén, de Misiones, de Río Negro, de Salta, de San Juan, de Santa Cruz, de San Luis, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, de Santiago del Estero, de Tucumán. Esta nota es una nota pública, por lo tanto, nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación sobre los faltantes y sobre las dosis adeudadas que no han sido repuestas a las distintas secretarías de vacunación de los distintos ministerios de salud de las distintas provincias. Pero además, sabemos que hubo una disminución en la cobertura de algunas vacunas y yo traje de información oficial publicada en la hoy Secretaría de Salud, porque todos sabemos que ya no tenemos ministerio, y por ejemplo la hepatitis A, la dosis de hepatitis A, que era para niños y niñas de 12 meses, la primera dosis, ha disminuido su cobertura. En el año 2015 era del 90%, hoy es del 80%. La dosis de los 12 meses también de la neumococo ha disminuido en el 2015 al 82%, en el 17 al 78%. La Sabin para los niños y niñas de 6 meses de edad
La Sabina ha disminuido del 93% de cobertura al 85% en el 2015 al 2017. La quíntuple también para los niños de 6 meses de edad del 94 al 88%. Pero además, para seguir incorporando elementos de por qué para nosotros la asignación presupuestaria era elemental y no podíamos acompañar la idea de que así sencillamente, sacando una palabra, modificaran el artículo 4 de esta ley, aparecieron nuevos casos de sarampión. Y esta información directamente la recibimos es una información oficial de la Secretaría de Salud que confirma 14 casos nuevos de sarampión durante el 2018. Algunas notas periodísticas también nos informan que sobre el sarampión solo la mitad de los chicos que necesitan recibió el refuerzo de la vacuna. Y por si esto fuera poco, arbitrariamente han decidido suspender la tercera dosis de la vacuna que evita que los chicos se contagien de meningitis a los 11 años. Y esto también lo conocemos por información oficial, un comunicado oficial que, como acostumbra este gobierno a comunicar las cosas, dice salud garantiza todas las vacunas del calendario nacional, y en el segundo párrafo dice que la antimeningocócica será posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Hasta el momento no la han repuesto y esta comunicación oficial es del 23 de agosto de este año. Por lo tanto, decirle, presidente, que para nosotros este proyecto es muy importante, tiene una trascendencia absoluta en este contexto donde sentimos que la salud pública está en riesgo, en un momento donde el retroceso de las políticas en términos de salud es notorio y todos conocemos y sabemos qué pasa cuando el Estado se retira de garantizar las políticas públicas que permiten el desarrollo de la salud de los argentinos y de las argentinas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que este proyecto salga hoy aprobado de este recinto, por lo tanto lo vamos a acompañar, pero no vamos a dejar de decir que estamos absolutamente en contra de que el artículo 4 elimine una palabra que garantizaba el presupuesto para poder garantizar el derecho a la vacuna de los habitantes de la Argentina. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Yedlin. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que es un día muy importante. Hemos logrado ya sobre el final de año llegar a esto. Las vacunas son la herramienta en salud pública más importante que tenemos, conjuntamente con el agua potable. Salvan por año cerca de 3 millones de vidas en el mundo. 2,5 de estos millones son niños. La Argentina tiene un calendario de vacuna, como se ha dicho, muy generoso. 20 vacunas integran el calendario oficial de la Argentina, obligatorias, gratuitas para todos. Y definitivamente hemos tenido en la Argentina experiencias muy interesantes. Miren lo que nos pasó, por ejemplo, con hepatitis A. Ocaña estaba de ministra, la incorporó Ginés González cuando era ministro, y con la Graciela Ocaña de ministra vimos los resultados de esto, cómo masivamente la gente se empezó a vacunar, y del año 2004, previo a la incorporación de la vacuna, 40.000 pacientes tenían hepatitis A en la Argentina. Hoy, en el último año, hemos tenido menos de 500 casos de hepatitis A. En el año 2004 hubo 27 casos de hepatitis fulminante, es una enfermedad mortal. Si uno no se trasplanta el hígado, 25 terminaron en trasplante hepático, la mayoría niños. Hoy en la Argentina, ya desde el año 2017, no hay hepatitis fulminante, no hay trasplantes de hígado por hepatitis A, y los órganos se utilizan para otras patologías que los necesitan. O neumococo, incorporada en la gestión del doctor Mansur en el año 2009, ha reducido en cerca de 20.000 las internaciones por año en niños de menos de 5 años por neumonía. En estos años podemos sumar, si hacemos el cálculo, cerca de 130.000 internaciones menos en chicos de menos de 5 años, o sea, 2 estadios de River completos de menos de chicos con neumonía en la Argentina gracias a esa vacuna. Las vacunas son la herramienta más efectiva y son víctimas a veces de su éxito, porque muchas de las enfermedades que previenen
prácticamente han desaparecido del conocimiento de la gente y creen que no son necesarias. Por eso era tan importante actualizar esta normativa que había quedado vieja. Y la normativa esta que incorporamos hoy y que va a tener media sanción hoy en la Cámara y esperamos el Senado pueda tratarlo en sesión extraordinaria, vuelve a establecer claramente que las vacunas son obligatorias en Argentina. Porque no es que nos vacunamos solamente para no enfermarnos nosotros, también nos vacunamos para proteger a aquellos que por su edad o por su condición no se pueden vacunar. Nos vacunamos contra sarampión para proteger a los niños de menos de 1 año que no se pueden vacunar contra sarampión, pero que son lamentablemente los que mueren por sarampión. Italia decidió terminar con la obligatoriedad en vacunas, cayeron las coberturas, decenas de miles de casos de sarampión y muertes por sarampión. La crisis en Venezuela económica que ha llevado a una crisis sanitaria ha hecho que Venezuela reintroduzca sarampión, retroduzca difteria, que el sarampión se haya propagado a muchos estados de Brasil y que nos vuelvan a poner en riesgo en las Américas a enfermedades que creíamos definitivamente erradicadas gracias a las vacunas. Las vacunas son gratuitas en la Argentina y esta ley establece claramente que es la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo Nacional, el encargado de comprar las vacunas, los insumos y distribuirlas para todas las provincias, que también nos alejan de los temores que se expresaron acá de que en algún momento alguien decida que estos gastos no se hagan desde el nivel nacional. Y son públicas porque la decisión de qué vacunas incorporar es del Ministerio o Secretaría de Salud de la Nación a consejo del Consejo Nacional de Inmunizaciones, que también esta ley lo crea y lo genera por ley, cosa que antes era por un decreto. También esta ley genera el Consejo Nacional de Seguridad en Vacunas, que en forma transparente publicará los efectos colaterales de las vacunas o los efectos indeseados para traer seguridad y garantía a toda la población de que esto, que obviamente lo ponemos en personas sanas, previene enfermedades y no genera problemas. Quiero agradecer a las sociedades científicas que ya se han nombrado, creo que quedó la Sociedad de Vacunología que no la han nombrado, a todas las de pediatría, infectología pediátrica, infectología de medicina, la de... Tengo que nombrar a todas, porque si no se enoja, la Fundación Huésped, OPS, UNICEF. La verdad que hemos hecho un trabajo importante, quiero agradecer a los bloques, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Salud, al presidente de la Comisión de Legislación General y al presidente de la Comisión de Presupuesto y sobre todo a todos los argentinos que de alguna manera miran, sobre todo del área de salud, a esta ley como un proceso que mejore la salud de los argentinos. La ley Justina, compañeros diputados, ha duplicado la cantidad de donantes en la Argentina y esto también hemos sido partícipes este año nosotros. Ojalá el año que viene podamos decir que esta ley mejoró y garantizó las coberturas de los argentinos para que no nos enfermemos y moramos menos en la Argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Brugue. Gracias, presidente. El aporte mío a este debate está dado por aspectos que creo que son importantes de señalar, más allá de compartir en gran medida con todo lo que se dijo anteriormente, y está referenciado a la situación que por ahí se puede dar en ciertas comunidades del interior del país con referencia a la obligatoriedad o no de la vacunación. Esta ley, como bien se dijo aquí, avanza en el sentido de establecer la gratuidad, la obligatoriedad, la seguridad, la accesibilidad. Pero no podemos dejar de olvidarnos de que existen concepciones individualistas que establecen la pertenencia de ciertos padres hacia los hijos de decidir si se vacuna o no se vacuna, amparándose en un aspecto que le da margen la Constitución de interpretación, que es el artículo 19 de nuestra Constitución, que establece concretamente que las acciones privadas de los hombres, que no afecten el orden, la moral ni los derechos de terceros, están reservadas a Dios y fuera del control de los magistrados. Aduciendo a ese principio de libertad es que muchas veces se ha omitido la posibilidad y se ha entorpecido la posibilidad de vacunar a niños y eso ha generado en algunas comunidades situaciones de rebrote de enfermedades, como bien se señaló aquí. En esto quiero señalar de que la ley viene a reforzar el concepto de protección de los niños y niñas, que por lo tanto la obligatoriedad de la vacunación es constitucional
que no se puede amparar ninguna familia en el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque el niño es un tercero afectado y que, por supuesto, el límite que pone el mismo artículo 19 estaría siendo vulnerado por el hecho de no acceder a la vacunación. Este aspecto está reforzado con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No nos olvidemos que la primera habla del interés superior del niño y el interés superior del niño está dado por la salud. Salud que nosotros consideramos como un bien social y este bien social se protege a través de políticas activas, de políticas públicas y de políticas permanentes. Todo lo que hace a la vacunación es una cuestión que lleva tiempo y que requiere de que cada gobierno de turno vaya aplicando esta política de Estado. Es una política transversal que requiere que tenga esa continuidad, pero también que requieren los recursos. Por eso me llama la atención y me preocupa lo denunciado por algunos diputados preopinantes de que hay faltante de derivación de vacunas y que eso debe asegurarse ineludiblemente. Un día que no se vacune un niño, un día que no se lleve adelante este plan, puede traer aparejado serias consecuencias. Y vemos también que la misma ley 26.601, el artículo 14, habla de la necesidad de la atención integral y de la igualdad de oportunidades de los niños al acceso a los servicios de prevención y protección. Justamente, esta ley hace efectivo estos principios constitucionales que están contemplados en las leyes que hemos mencionado recién y que me parece oportuno y que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, en una causa iniciada por la asesora de incapaces de la ciudad de Mar del Plata, en donde la Corte señaló que más allá del derecho individual que está contemplado, de la libertad individual que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el hecho de proteger a los niños contra enfermedades aplicándole la vacuna es un interés superior que hay que proteger y que por lo tanto es un principio y obligación del Estado proveer a los menores de esa posibilidad y de ese control total sobre la salud. En función de ello, señor presidente, y atento a las situaciones en un mundo interconectado, en un mundo global, en donde ya no solamente un Estado es el que puede resolver las cuestiones de salud, es que abandonar o pretender abandonar programas de vacunación pone en riesgo la salud de los argentinos, no quizás por los propios problemas de los argentinos, sino por el hecho de todos aquellos que pueden venir de otros países en donde, como bien se señaló recién, se han relajado los controles, se han relajado el sistema de vacunación y por lo tanto está afectando a la sociedad en su conjunto. Había un tema que me preocupaba personalmente, que es los efectos no deseados de la vacuna o aquellas consecuencias no deseadas que se pueden verificar a nivel mundial y que con la creación de este Consejo de Seguimiento y de Control sobre los efectos no deseados se puede lograr básicamente resolver y repasar qué sucede con la aplicación de vacunas que por ahí puedan generar estos tipos de efectos y, por supuesto, replantear su utilización o cambiarla por otra. Con todos estos elementos estamos dando calidad de vida a los argentinos y, sobre todo, estamos salvando vidas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró, que la presidencia la saluda en el día de su cumpleaños. Ay, gracias, presidente. Ya lo voté. Y al diputado Olmedo también, que es su cumpleaños. Ay, presidente, bueno, esta ley que vamos a aprobar hoy, calculo que va a ser aprobada por unanimidad. Realmente es muy importante porque tiene que ver ni más ni menos con una herramienta sanitaria central para nuestro país. La Argentina, como ustedes saben, ha sido pionera en materia de vacunación. Contamos con uno de los calendarios vacunatorios que está entre los más completos de la región. Ejemplo de ello, me parece que es importante recalcar la incorporación de la vacuna del VPH para niñas y después niños para prevenir el cáncer de cuello del útero, o incluir la vacuna de la hepatitis A, enfermedad por la cual miles de pacientes necesitaban cada año un trasplante hepático, número que ha ido bajando gracias a esto. Me parece que esta ley viene a consagrar el rol del Estado
como garante de la provisión, de la gratuidad, de la vacunación y actualiza una normativa que ya es obsoleta. Quiero felicitar al diputado Yedlin por el esfuerzo que ha hecho en encontrar los consensos y en mejorar permanentemente esta ley, hasta que hemos logrado el dictamen de comisión. Todos sabemos, presidente, que la prevención, aunque no seamos médicos, en materia de salud es el acto de mayor impacto que se puede llevar adelante. Y todos sabemos que en materia también de salud, la dimensión solidaria es muy importante. Muchas veces la gente, en un gesto de cuidado de ciertos grupos más vulnerables o de cuidado hacia sus compatriotas, su familia, sus vecinos, se vacuna no solo para protegerse a ellos, sino fundamentalmente para proteger a otros de riesgos y de contagios. Esta dimensión solidaria de atención y cuidado por el otro va de la mano de dos condiciones: la obligatoriedad y la gratuidad de las vacunas. La salud, presidente, es uno de los derechos fundamentales con los que debe contar una sociedad, y más una sociedad como la nuestra, que todavía viene postergada en muchas áreas. Muchas veces en este recinto escuchamos hablar de la necesidad de la construcción de políticas de Estado, como sinónimo de aquellos ejes rectores en políticas públicas que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, presidente, debemos ser capaces de asumir que en esto tenemos una deuda y dar este paso que hoy damos, que es muy importante, pero creo que no es suficiente. En nuestro país, como dije antes, hay muchos sectores vulnerables que todavía no reciben vacunas. Ayer conocimos una cifra escalofriante. Según UNICEF, el 48% de los chicos en la Argentina son pobres. No le estamos asegurando un plato de comida. Y además son los que no tienen certeza sobre su futuro en ningún aspecto, porque hay un Estado que está ausente. En los últimos 3 años, presidente, hemos visto cómo este gobierno le da la espalda a este tema y al tema de la salud en general. En el recorte que se hizo al Instituto Malbrán, que para los que no saben es el encargado de la vigilancia epidemiológica del país, donde se encuentran los laboratorios cabecera de aproximadamente 30 redes. Cada red atiende una patología diferente: influenza, tuberculosis, HPV, meningitis. El único centro en la Argentina donde se desarrollan los antisueros que necesitamos frente a determinadas picaduras. Y su trabajo también permitió detectar los casos de sarampión que se produjeron en nuestro país este año, después de estar libres del virus desde el año 2002. Un gran, pero gran retroceso. Esto pasó, presidente, porque bajaron las coberturas de vacunación, porque no sirve vacunar mucho un año y menos el otro año. El éxito de la vacunación reside en la cobertura constante, y todos sabemos que las cifras indicadas tienen que ser de arriba del 90% para que esto sea constante. Una de las primeras medidas de este gobierno, sin embargo, fue bajar el rango de la Dirección Nacional de las Enfermedades Inmunoprevenibles. En realidad la desintegraron casi por completo. Luego, bueno, ya sabemos lo que pasó con el Ministerio de Salud. Somos uno de los únicos países del mundo que no tiene Ministerio de Salud. Les pedimos que reflexionen sobre esto. Presidente, compartimos que es conveniente mantener la redacción original de este proyecto, cuando establece la intangibilidad de partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Nunca son demasiadas las garantías que un Estado puede tomar para que un tema tan delicado como este sea sostenido en el tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Daniel Fernando Arroyo. Gracias, señor presidente. Voy a ser verdaderamente breve, plantear el gran valor de esta ley, una ley que establece una estrategia en materia de vacunación, que apunta a una política pública, que apunta a establecer un piso mínimo de garantías para un país que ya tiene un calendario de vacunación significativo. Es un avance, es evidente que vamos a votar una ley que es un avance y nuestro bloque quiere acompañar esa idea. Ahora, quisiera simplemente poner un punto para intentar mejorar lo que se va a votar. Está claro que lo que hace falta es que este derecho quede garantizado en el presupuesto. Y originalmente el proyecto establecía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Puede un tecnicismo establecer que quizás no es necesario, que quizás con otro tipo de redacción eso queda claro, pero la verdad que frente a tantos recortes, frente a tantas dificultades, frente a la falta de partidas para determinadas vacunas durante este año, quisiéramos insistir en ese esquema. Vamos a votar una buena ley, es un avance importante, está claro que estamos votando una ley del siglo XXI, lo hacemos con alegría, simplemente queremos volver a insistir. Es importante establecer con claridad la intangibilidad de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de esta ley. Que nadie se tiente, que nadie vea la posibilidad de hacer un recorte por este lado. Ojalá el oficialismo lo tome y tengamos una ley completa y no una ley como esta, que avanza en los derechos, pero que deja un resquicio para que alguien el día de mañana haga un recorte en donde no debe hacerlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Sin duda cuenta con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino esta ley de vacunación. Lo que sí pensamos y creemos necesario que el artículo 4 debe mantener la redacción original del proyecto en la que se sostenía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a sostener la política nacional de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, presidente. Señor presidente, viene a nuestro tratamiento una ley necesaria para la salud de los argentinos. Después de 3 años de gobierno, con lamentables idas y vueltas por parte del Poder Ejecutivo, en cuanto a una de las tareas más elementales del Estado, el cuidado de la salud y en este caso de la prevención de enfermedades a través de un plan integral de vacunación. La vacunación luego de la potabilización del agua es el hito sanitario que más vida ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Argentina cuenta con un calendario de 20 vacunas obligatorias, 18 para toda la población desde los primeros días de vida hasta la adultez y 2 vacunas para zonas de riesgo. Es uno de los calendarios de vacunas más extendidos del mundo, por cantidad, pero también por gratuidad. Pero no siempre fue así, señor presidente. Hasta el año 2003, solo 8 vacunas figuraban como obligatorias y gratuitas en el calendario de vacunación. Claro, eran las políticas neoliberales que dejaban echada la suerte de la salud, de las posibilidades económicas de cada persona o familia. Pero reapareció el Estado, volvieron las políticas públicas entre el 2003 y el 2015, se amplió el calendario a 20 vacunas obligatorias y gratuitas. La prevención a través de la vacunación ha significado que en los últimos casos de polio constatados en nuestro país hasta
1984, el sarampión en el 2000 y el de difteria hasta el 2006. Desde el 2005 bajó más del 90% la incidencia de la hepatitis A y ya no hay trasplante de hígado vinculado a esa enfermedad. Lamento recordar que no hace mucho tiempo una diputada del oficialismo presentó un proyecto para convertir en opcional la vacunación de nuestra población. Este proyecto que estamos votando se basa en principios de solidaridad, gratuidad de las vacunas y del acceso de los servicios de vacunación, con equidad social para todas las etapas de la vida, obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas, prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular y disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación y participación de todos los sectores de la salud. El Congreso con esta ley está limitando las fantasías del mercado y poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos. Y controlaremos que el Poder Ejecutivo, a través del órgano de aplicación, no desvirtúe los principios aquí consagrados y que siguen la línea de Carrillo y Oñative. Señor presidente, con lo que he fundamentado, voy a votar afirmativo este proyecto y también el deseo, como bien se ha mencionado algunos diputados preopinantes, la preocupación de que haya presupuesto para todas estas vacunas, porque sabemos que el presupuesto 2019, que ya está aprobado, en cuanto a la salud, es a la baja. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Ivana Bianchi. Gracias, presidente. Mire, creemos y estamos convencidos de que hay dos ítems que marcaron la realidad de la sanidad en el mundo. Uno es, como han dicho los diputados preopinantes, la potabilización del agua y otro es la vacunación. Se ha logrado con la vacunación erradicar del mundo la poliomielitis, la fiebre amarilla, el sarampión, la difteria. Tengo que reconocer el excelente trabajo que hizo el gobierno anterior en este plan de vacunación. Hay un antes y un después del gobierno kirchnerista que aumentó considerablemente las vacunas y eso se ve reflejado hoy en la salud pública de la sociedad. Esta ley es muy importante, la vamos a acompañar, pero quiero dejar en claro que si no existe una vigilancia real, si no existe un control de calidad de estas vacunas y no se mantiene la cobertura para que pueda llegar a los más humildes, no sirve. Además, si esto no llega en tiempo y forma con su distribución al interior, es un fracaso. Vamos a estar hablando de una ley maravillosa, magnífica, pero que no les llega a los más vulnerables. Así que le pido especial atención a la gente que está encargada de esto, de la Secretaría, por favor, en esta época de verano, atención a todo este tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Carolina Moisés. Hola, buenas tardes, señor presidente. Solamente dos puntos. Primero, creo que leyes como esta tienen una enorme importancia en la construcción colectiva con la cual logramos estos resultados. Que hoy podamos tener esta sanción es fruto del trabajo de mucha gente, de protagonistas como el diputado Yedlin, que de alguna manera llevó adelante, junto con los miembros de la Comisión de Salud, la posibilidad de que todos los legisladores aportemos
y apostemos a esta construcción colectiva y que hoy podamos transformar en una política pública algo de lo que todos, o por lo menos todos los que estamos acá, porque seguramente esta ley va a salir por unanimidad, estamos comprometidos. En esa construcción colectiva quisiera también reconocer a dos funcionarios públicos que estuvieron a cargo del Ministerio de Salud y que realmente en el día a día de su toma de decisiones eligieron ponerse al frente de las decisiones con respecto al Sistema Nacional de Vacunas. Y es el señor exministro de Salud, Ginés González García, y también a Juan Mansur, porque creo que ellos dos han sido en gran parte, con todos sus equipos técnicos, con todos los ministros de salud de cada una de las provincias, en los consejos federales de salud, durante todos estos años, los que firmaron decretos, tomaron resoluciones, involucraron a los médicos y lograron que el Plan Nacional de Vacunas sea una realidad efectiva. Y a los profesionales médicos, desde el lugar que les toca estar, desde una compañera como Carla Bisotti, que realmente me aclaró muchos temas con respecto a esta ley y que como infectóloga en ella quisiera representar a muchos de esos médicos infectólogos que toman con tanta pasión su tarea y el objetivo de que nuestra comunidad esté sana, especialmente a través de la prevención. O a médicos como el doctor Ramiro Bustamante, un jujeño que se recorrió todo el interior provincial con el camión de la mujer y enseñaba a las mamás a tomar conciencia de lo importante que es vacunar a sus hijos y vacunarse ellas mismas, o a cuántas enfermeras y enfermeros que en un puesto de salud o en un hospital atienden todos los días cara a cara, frente a frente, mano a mano con este problema y que son los grandes efectores de que estas leyes, estas políticas públicas, estas construcciones colectivas realmente nos hagan un país mejor. En ese sentido, y en lo que es nuestra responsabilidad como legisladores y la responsabilidad ciudadana, una acotación por una escena particular que se dio en estos últimos tiempos. Y es el peligro de la ignorancia, el peligro del ignorante ante un tema tan importante como las vacunas y en el cual la Argentina hoy es un ejemplo y ha puesto tanto esfuerzo y tantos recursos. El ignorante que es comunicador social, como ha pasado hace poco tiempo con una exmodelo que salió a decir que las vacunas son parte de la muerte. O sea, una persona que en un medio masivo de comunicación dice esto, realmente no podemos dejarlo pasar, sea quien sea. ¿Por qué? Porque esa ignorancia le llega a nuestros ciudadanos y muchas veces es más fuerte de toda la tarea que venimos desarrollando como funcionarios públicos. Como no podemos dejar pasar que un medio masivo de comunicación transmita este tipo de mensajes y después se lave las manos diciendo lo dijo tal, lo dijo cual o lo dijo una periodista o en este caso alguien que ni siquiera es periodista. ¿Por qué? Porque hacen daño a la comunidad, hacen daño, multiplican la ignorancia y la gente toma como propio cosas que en realidad nos ponen en riesgo la vida de muchos de nosotros. O la ignorancia de un funcionario que puede decir no hay presupuesto para esto o no tengo plata para comprar esto. No, la responsabilidad del funcionario es lograr que no le recorten los fondos para las vacunas, porque no forma parte de una decisión política superficial. El que no invierte en vacunas, el que no cumple y exige que el presidente, el ministro, bueno, ya no hay ministro, disponga de los fondos para las compras de vacunas, está cometiendo la ignorancia a través de la justificación ridícula de que no hay fondos. Porque cuando esas personas se enfermen, los fondos necesarios para curarlas van a tener que ser multiplicados por 10 o por 20. Y en el caso de que sean epidemias masivas, que en muchos casos de las vacunas son las que se previenen, van a multiplicar por millones el gasto que hoy no quieren hacer en vacunas. Entonces, es un ignorante aquel funcionario que dice no hay vacunas porque no tengo presupuesto. Pues vaya y exíjale a su ministro provincial, a su ministro nacional, reúnanse en el Consejo Federal de Salud y exijan que recorten otras cosas, pero que no recorten el presupuesto de vacunas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Gracias. En primer lugar, quisiera hacer unas breves consideraciones en virtud de que es importante, digamos, traer en este momento del debate, recordar de que el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente eliminó el Ministerio de Salud. Y recordar, señor presidente, que fue el peronismo, fue el general Perón el que, cuando era Secretaría de Salud, lo convirtió en ministerio. Y eso tiene todo un significado, todo un mensaje. Y significó siempre para el peronismo de que la salud era una prioridad en la acción de gobierno. Y hoy estamos tratando, señor presidente, este proyecto que quiero reconocer, esta valiosa iniciativa del diputado Yeldin y otros señores diputados, que viene a cubrir un vacío, porque esta política pública nace de acá, de este cuerpo, de la Cámara de Diputados. No ha venido un proyecto de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto significa, señor presidente, y acá quiero dejar planteado mi preocupación, que estamos frente a un gobierno que parece que no tiene como prioridad la salud pública, que debe ser un derecho universal y que debe ser una prioridad en toda acción de gobierno. Celebro, señor presidente, lo que ha planteado y lo que plantea este proyecto, porque define la política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero también obliga al Ejecutivo y al Estado a mantener actualizado el calendario nacional de vacunación. Es preocupante, señor presidente, que también el ajuste haya llegado al sector de la salud pública. Y hay que tener cuidado, señor presidente, con la salud pública. Cuidado con ajustar donde no se debe ajustar. Acá se han reducido las dosis de las vacunas de la Sabin, de la quíntuple, de hepatitis A, pero hoy quiero, señor presidente, traerle a conocimiento de este cuerpo una resolución emanada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, en mi provincia de Jujuy, la número 52 de este año, donde nos pide a los señores diputados nacionales que intervengan ante el área de salud de la Nación a efectos de lograr la restitución de la aplicación de la vacuna refuerzo contra la meningitis para niños menores de 11 años, recientemente eliminada del calendario de vacunas por disposición del Ejecutivo Nacional. Y esto, señor presidente, nos tiene que llenar de preocupación el hecho de que el Ejecutivo haya resuelto reducir el calendario nacional. Debemos, desde este cuerpo, enviar este mensaje claro y contundente y pedir de que el Gobierno Nacional, especialmente la Secretaría de Salud, verdaderamente reaccione frente a este tema y evite seguir llevando adelante este programa de reducción presupuestaria en un tema tan importante como es el de la prevención. Decimos que prevenir es curar, señor presidente, y es así. Y hay que entender que va a ser mucho más barato para el Estado prevenir que después atender las enfermedades o salir a curar. Y finalmente quiero decir, señor presidente, esta incongruencia que tenemos. El Ejecutivo Nacional, en su reestructuración ministerial, ha dejado, y hay, digamos, un ministerio que atiende la salud del ganado, digamos, de la agricultura, de la producción, que me parece excelente, pero ha entendido que no tiene que haber un Ministerio de Salud que atienda la salud de los argentinos. Y esto, señor presidente, desde el peronismo y desde esta banca, y como legislador de una provincia periférica y de una provincia del norte, hago llegar mi reclamo
y mi preocupación frente a estas decisiones que verdaderamente van a traer graves perjuicios para el conjunto de la población argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, último orador, la señora diputada Paula Urroz. Gracias, señor presidente. Sin dudar la buena intencionalidad que tiene esta ley, quisiera que se reconsiderara el artículo 14, donde ante el incumplimiento se procede a la vacunación compulsiva, es decir, a la vacunación por la fuerza. Creo que debe quedar en este artículo claro que hay excepciones médicas que lo impiden. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Se va a votar en general el dictamen de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se implementa una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Orden del día 810. Diputada Polledo. Diputada Polledo. Sí, presidente, le iba a pedir si podemos votar, como usted acaba de decir, en general y en particular, porque no vamos a aceptar modificaciones. Bien, entonces Gracias. se va a votar en general y en particular. A ver, sí, diputada Frana. Identificarse, diputada Frana. Diputado... A ver qué me queda. Cinco. A ver si es Escaglia por ahí. A ver, no. Bien. Ah, erré. Bien, tiempo. Filmus, Grandinetti. 195 votos fueron afirmativos, no hubo negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado.